Hola gente, antes de empezar les quiero decir que este fanfic no es mío. Todos los derechos de este fanfic son para Salsando. Con eso comencemos con el capítulo llamado Volumen 3 capítulo 26 La conexión. Quizás si hubiera sido de otra forma, lo que pasaría en adelante no hubiera sido tan doloroso. Con la ligera mano sobre su hombro y la tenue voz golpeando sobre su corazón, Midoriya Izuku escucha los lamentos de dos personas de diferentes tiempos. Y ahora que él por fin se encuentra delante de aquel hombre, lo único que yace en su corazón es un inconmensurable odio hacia él. Con el deseo de matar y avanzar, el joven alguna vez de buen corazón, ahora solo era un cúmulo de restos llenos de malicia. El lamento en su segunda estrofa. Las trompetas y cánticos se alzan sobre aquellos que presencian el encuentro. Un grupo de inadaptados guiados por un ser sin alma, un títere. Ellos yacen postrados con sus miradas fijas sobre las dos almas frente a ellos. Un hombre sentado en un trono a 5 metros de altura. Delante de este un joven se encuentra de pie con un aura que difiere de su naturaleza. Un silencio abrumador acompaña sus más temibles miedos. El dolor en su segundo acto. La sonrisa que se encuentra dibujada en aquel rostro viene de los más temibles deseos que un corazón puede llegar a dar a luz, mientras que sus ojos reflejan la cólera sin medida de un joven que lo ha perdido todo. Ojos abiertos sin parpadear mostrando aquella pupila opaca de color negra que fija sin reflejo alguno. En aquel cuarto lleno pilares hacia el techo con solo la luz de luna entrando por la espalda del rey, quien solo mira con provecho. El telón abre sus cortinas a los espectadores. El sudor de los indeseados cae al suelo recorriendo sus temblorosos rostros mientras que las pupilas de sus ojos tiemblan esperando lo peor. Hijo. La voz abrió camino por el canto de la noche destrozando aquel silencio tan vasto. El ceño del joven se frunció aún más, tensando sus músculos a tal grado que se pudo escuchar como sus huesos rechinaban. Introducir. Dirge from Dark Side. ¿Me recuerdas? Preguntó la voz arriba del todo. Extendiendo su brazo hacia su pecho, el hombre se puso de pie y con un ademán mostró su persona. All for One. Una brisa recorrió el pasillo alcanzando los temblorosos corazón de la Liga de Villanos, provocando que sintieran algo más que afecto. Desde la antigüedad, el instinto humano dicta seguir al más alto de los altos para poder alcanzar la supervivencia. Eso ha quedado marcado dentro de nosotros por milenios. El sentimiento llamado temor. Izuku alzó sus puños cerrándolos con fuerza. Su mirada se mostró álgida, llena de cólera. Su voz se estremeció y resonó. Sí, claro que te recuerdo. Una vena abajo del costado de su frente hasta el nivel de su mandíbula. Después de todo, con ira, sus puños apretaron sus palmas dejando caer gotas de sangre al piso debajo de sus pies. He venido para matarte. Los ojos de los espectadores se abrieron ante tal declaración y sin sentirlo, en un parpadeo la ira de aquel joven recorrió todo el lugar. Soy Midoriya Izuku. Y he venido para matarte. Los ojos de aquel joven se curvearon mientras la sangre descendía de sus puños. Quiero que bajes de ahí y vengas a mí, para destrozarte. La brisa del viento se alteró como si las mismas palabras de Izuku alteraran el flujo. Pero aquel hombre no se movió. Su sonrisa desapareció y una mirada de desinterés acompañó aquel rostro. La tensión que apenas daba a flote en aquel lugar comenzó a subir. Izuku dio un paso cuando las palabras de aquel hombre lo detuvieron. Espera, por favor. Con asombro Izuku dejó salir un quejido. Por favor, murmuró incrédulo. ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que tengo que esperar? La brisa del viento empujó a los presentes haciéndoles retroceder. Déjate de estupideces y baja a pelear. Exclamó en cólera. ¿Pelear? Murmuró All for One. El hombre movió su pierna derecha, subiéndola a la izquierda mientras recargaba su mentón en el dorsal de su mano derecha, inclinando la cabeza hacia un lado. Una acción de desinterés. ¿Para qué quieres pelear? Preguntó el hombre con una tranquilidad tan natural. ¿Sabes cuál es el resultado? El hombre cerró sus ojos. Su voz parecía adentrarse en el corazón de los espectadores, atravesando sus almas y torciendo sus realidades, produciendo una presión horrible sobre ellos. Tú no puedes ganar. Una declaración verdadera. Izuku se detuvo en un segundo mostrando incredulidad. Un silencio sepulcral volvió a sembrarse en aquel lugar. El joven bajó sus brazos relajando su postura, mientras que poco a poco su imagen fue quedando en un lugar completamente oscuro. Sus quejidos comenzaron a ser escuchados mientras su espalda se curveaba. ¿Cómo puedes? Un aura de ira se elevó a su alrededor causando un estruendo que destrozó el silencio y mostró sus opacos ojos llenos de una llama de ira. ¡Demonios! Como si fuera a creer cualquier cosa que dijeras. El joven dio un paso hacia adelante.
Si das un paso más. All for One levantó la voz. Morirás. Izuku no se detuvo. ¿Y qué? Preguntó el peliverde. No tendrás nada. Volvió a mencionar a Fo. ¿Y? El joven siguió caminando lentamente. ¿No lo entiendes? Los ojos del hombre comenzaron a abrirse reflejando una extenuante luz que se alzó sobre las sombras de aquel lugar. Cada paso que has dado hasta ahora, incluso los pequeños pasos que das ahora para acercarte a mí, él separó su mentón de su dorsal extendiendo su mano al frente. Son porque yo quise que los dieras. El joven se detuvo. La luz que apenas entraba por la espalda de Azo hizo un contraluz cubriendo de oscuridad el rostro de Izuku. ¿Por qué tú quisiste? Su voz se alzó. Una tranquilidad inundó el corazón de Izuku mientras este cerraba sus ojos y una franja de recuerdos recorrió su cabeza. Introducir. Post 108. Desde el día 1 hasta el día 0, la diferencia entre padre e hijo se había puesto en marcha. Fue tan vasto el paso que dio dándole la oportunidad de mostrar su expresión contraluz. Todos sintieron que sus respiraciones se detuvieron. Si quisieras matarme, una expresión sin vida alguna con unos ojos que reflejaron las muertes de aquellas a quien él amaba. Ojos muertos. El brazo de Izuku comenzó a dejar salir pequeñas chispas que al paso del tiempo ascendieron hasta volverse una llama roja. Esta comenzó a subir de tono pasando de azul a morado. Su brazo comenzó a perder piel y carne incinerándose dentro de aquella llama. Me hubieras matado antes. Todos parpadearon al mismo tiempo. Al abrir sus ojos solo sintieron un jalón en su vista. Al mirar de nuevo hacia el frente solo pudieron ver una estela de viento en el lugar donde Izuku estaba. Tomura alzó su mirada viendo a All for One quien lo miraba por igual. Su sorpresa fue tan grata al ver como al costado de Azo estaba Izuku con su puño extendiéndose a su rostro. Pero All for One no se movía. Tu resolución falló. Fueron las palabras antes de la tormenta de llamas que se alzó por todo el techo tapizándolo como alfombra a piso. ¿Qué demonios? Exclamó Spinner al sentir como de golpe su piel se resecó. Compres miró hacia un lado observando el rostro de Dabi. ¿Cómo? Compres se asombró al ver la expresión de Dabi. Poco a poco separando sus brazos del frente los cuales lo protegían de la luz que se alzó por las llamas, pudo verlo. Desde su perspectiva se alzaron todas las vistas de los incrédulos. Debe ser sacrificado, así es como debe ser. ¿De esta manera lograrás salvarlos? Siendo un chivo expiatorio, ¿de verdad lo lograrás así? Una pared de color dorado transparente se había alzado al lado de Azo resistiendo todo el golpe de Izuku. ¿Quién demonios es él? Preguntó Dabi. Todos miraron sin palabras. Y la pregunta que el corazón de Izuku escondía en lo más profundo del mismo se pudo llegar a escuchar casi como una plegaria. ¿Aún sigues siendo mi familia? El brazo de aquel joven se había vuelto cenizas, fluyendo como un río en el viento. No eres mi enemigo. Déjame probarte que no estoy equivocado. Puedes confiar cuando te digo estas palabras, hijo. Además, el joven dio un paso atrás mientras la sangre comenzó a chorrear. All for One eliminó la barrera entre ellos mientras se colocaba de pie. Izuku no se pudo mover. Con gentileza, su mano se extendió hacia la cabeza del chico como aquel día mientras que la luz de la noche cayó sobre ambos. No me abandones ahora, no tenemos tiempo. El hombre acarició la cabeza de su hijo mientras este miraba enojado al hombre delante de él. Sin el Kirk de la niña estás perdido. All for One extendió una luz desde la cabeza de Izuku hasta su brazo. Poco a poco este comenzó a regenerarse. Una estela se alzó por encima de los hombros de All for One mientras una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo hasta llegar al de Izuku permitiéndole ver más allá. Una voz resonó. Arrebatarás la libertad de los demás para alcanzar la tuya. La sombra de un ser superior se alzó por encima de los hombros de aquel hombre fijando su mirada con la de Izuku. De ti dependerá que ella sea salvada. Una firme conexión se formó entre padre e hijo, permitiéndole escuchar las plegarias de un corazón que traspasa el tiempo. Pasado, presente y futuro, su voz alcanzó a Izuku como un mensaje. Porque lo único que podemos hacer es, aquella sombra descendió atravesando a All for One, colocándose al frente de Izuku mientras colocaba su mano en su hombro. Ambos se miraron fijamente y sus almas se conectaron permitiéndole a Izuku ver algo que ese día, él no entendería. Pero lo único que Midoriya Izuku tiene permitido hacer es, la crueldad y la verdad se habían cruzado en sus caminos. Entrelazándose volviendo más dolorosa la vida. Su voz alcanzó su corazón, es pelear. Poco a poco, un fragmento del rostro de aquella sombra se pudo ver con claridad. Aún no llegas a la meta, cuando lo hagas, tú y yo seremos uno.
un brillo verde emergiendo de sus ojos que se reflejaron en los de Izuku. La conexión cesó. Poco a poco el brazo de All for One regresó a su costado mientras que Izuku se quedó parado sin más. ¿Qué era lo que había visto? All for One giró hacia un lado. Tomura. Llamó el hombre al joven, el cual sintió un alivio, llegando a ser así que logró colocarse de pie. Maestro Y. Antes de poder hablar se detuvo de golpe. No te permitía hablar. Su corazón latía con fuerza. El hombre hizo un ademán tirando de los pechos de los demás atrayéndolos hacia Tomura como títeres. Formados en una fila todos volvieron a arrodillarse sin separar la vista de All for One. ¿Qué ocurrió? La luz nocturna arrebató sus plegarias mostrándoles la imagen de un joven que lo perdió todo. Aquella luz les permitió ver las lágrimas cristalizadas de un joven llamado Midoriya Izuku. Bien. All for One dio un paso al frente mostrándose victorioso. El eterno bucle da inicio. La Liga de Villanos. All for One miró de reojo a Izuku. Tiene un nuevo objetivo. El hombre pintó una sonrisa en aquel rostro. Él extendió su mano hacia el frente mientras miraba certeramente a la joven de cabello rubio con una gran sonrisa. Aún es pronto. A partir de este día, la Liga de Villanos estará bajo el control de Midoriya Izuku. El joven peliverde miraba el suelo aún en shock cuando una brisa llevó su mirada al frente. Sin sentir el porqué de sus acciones, él dio un paso, un segundo, un tercero hasta colocarse al lado de All for One. Aquellas alas que alguna vez pretendieron volar habían sido solo una alusión en su mente. Sin entender por qué llamaba su nombre, el paisaje delante de él ya había sido previsto una y otra vez. Con un único objetivo. Quemando sus más sinceras intenciones, Lechiko avanzó por una luz que comenzó a disiparse al son de sus pasos hasta alcanzar la oscuridad. Él se detuvo dando una última vista hacia atrás, extendiendo su mano hacia esa infinita luz que jamás alcanzaría, deseando algo tan egoísta como la paz. Esto era el Kama. Un mundo plagado de malas decisiones y buenos errores. All for One cerró su puño frente a la liga. Y con una sonrisa de oreja a oreja mostrando una locura sin igual. Izuku se posó a su lado elevando su mirada hacia Tomura, el cual lo miraba con una ira inconmensurable. Sin intención de hablar o dialogar, él llevó su mano hacia su corazón cerrando sus ojos. Lo sé. Con una convicción que dio a luz en un segundo a través de la visión de ese hombre, Midoriya Izuku lo supo. La sensación de negarlo desde el día que nació se había fortalecido a través de esa conexión. Cerrando su puño en el pecho, él volvió a abrir sus ojos, observando la mirada confusa de aquella que juró salvar. Siendo que mi garganta se quema, el de robar, Izuku lo vio. Tú y yo sabemos todo del otro debido a nuestra conexión. Y aunque sea algo vergonzoso de decir, quiero que sepas que confío plenamente en ti. Y esto no se reduce solamente a mí, todos lo hacemos ya que has hecho mucho por nosotros. Así que por una vez permite que nosotros hagamos algo por ti esta vez. Lo siento. La cruda realidad se alzó. Ustedes tomaran el poder del símbolo de la paz. La declaración había sido impuesta, y todos alzaron sus miradas. All for One miró a Izuku. Con tu conexión lo lograrás, hijo. Encadenado de nueva cuenta. Los grilletes fueron puestos en sus extremidades mientras miraba al frente. ¿Por qué tuvo que conocerte? Él llevó su mano hacia su garganta. Me quema. Esa noche, la decisión fue tomada. Al pasar del tiempo, la liga se retiró por ahora. All for One e Izuku yacían solos en aquel lugar donde la declaración fue dada. Por fin estamos a solas. Mencionó All for One. Izuku yacía parado frente a él con una mirada perdida. ¿Dónde estamos? Preguntó con desinterés. Será mejor que lo veas por ti mismo. El hombre comenzó a caminar hasta lo que parecía ser una puerta doble de gran tamaño. Él se detuvo en la orilla de esta. Adelante. Extendió su mano dándole paso al joven, el cual giró y comenzó a caminar hacia la puerta, la cual se abrió por sí sola. Poco a poco la luz encandiló los ojos del joven hasta que al abrirlos pudo reflejar algo que lo dejó en shock. Bienvenido a mi ciudad. El hombre dio un paso hacia adelantando a Izuku, quedando en aquel balcón de gran tamaño. Bienvenido a mi imperio. El hombre extendió sus brazos. Osu. Exclamó mostrando aquella ciudad desde la cima del edificio más alto. ¿Cómo? El peliverde comenzó a caminar observando una vista descabellada. ¿Qué hiciste? Preguntó Izuku recargando sus manos en el barandal. Solo tomé lo que quería. Como siempre lo hice. Respondió con una pequeña risa. Esto es, All for One caminó hasta quedar al lado de Izuku. Increíble. Agregó All for One. No, esto es una locura. Dijo mientras apretaba con fuerza el barandal. Sí, llámalo como desees.
Pero sin importar su nombre, ninguna persona aparte de mí lograría esto. Aquella ciudad, alguna vez centro de muchas cosas, había sido encarcelada en una gran cúpula dorada. Claro, no hubiera logrado esto si no hubiera potenciado mis quirks, gracias a ti. Izuku desvió la mirada hacia un lado. Pensando un poco las cosas, el chico llegó a una conclusión. Dime, All for One le prestó atención. El joven giró fijando su mirada con la de su padre. ¿Qué demonios poseo? Preguntó el chico dejando en silencio al hombre. Él suspiró. Introducir Last Stardust. Una pequeña risa y él desvió su mirada hacia el frente, hacia el horizonte. Supongo que viste algo, de hecho, tuviste que ver al infierno que llegarás algún día si esto sigue así, ¿no es así? El hombre miró con una sonrisa a su hijo. Responde. Dijo seriamente Izuku. Está bien, está bien. Pero no creas que te diré todo, aún no estás listo para ello. El hombre extendió su mano hacia el frente, opacando la ciudad con la palma de su mano. El poder de tomar poder. Algo tan simple que puede describirse con estas palabras. No, tú eres más interesante que ello. Hay historias que cuentan que las personas que reciben órganos pueden cambiar en diferentes maneras. Ya sea gusto o personalidad. Puede parecer una broma, pero ya ha habido casos documentados. La luna comenzó a descender. Hay veces en que tengo sueños muy curiosos. Sueños en los cuales los dueños de aquellos poderes que tome vienen a atormentarme. Siempre que sucedía me desanimaba. Me hacía sentir como una persona común, sintiendo el peso de sus pecados, pero, misteriosamente al tener el Kirk por completo, esos sueños se desvanecían. La desvalidez en sus palabras era nula. De forma parecida, este efecto va por igual con los Quirks. One for All, el poder que mi hermano creó a base de su Kirk y el que yo le otorgue tiene el mismo efecto. La esencia del Kirk de la persona yace en el portador, en conclusión, su conciencia. Pero tú, la herramienta que tome hace décadas tiene un efecto diferente, una reacción única que solo funciona en nosotros. El inicio de su historia, recuerdos, sentimientos y deseos, un Kirk que transmite todo lo que el usuario desee, una conexión. Izuku miraba confundido. ¿Eso, qué significa? Preguntó el joven. HMPH, un Kirk que te permite entrelazarte con las demás personas. Un poder capaz de no solo traspasar lo mencionado, sino que a la vez la funcionalidad directa de tu Kirk como el mío no es solo el de sensaciones, sino poderes. Más allá en el horizonte, el sol comenzaba a ascender hacia el cielo. All for One toma el poder que desee, One for All hereda el poder junto con las conciencias de los anteriores. Pero tú creas una conexión directa mucho más fuerte que la de nosotros. En conclusión, tú heredas tanto el poder como las memorias. El hombre se dio la vuelta extendiendo su mano hacia su hijo. Conexión. El Kirk que te herede antes de tu nacimiento. Un poder que nadie más podría usar a menos que nacieras con él. Izuku abrió los ojos. Con ira cerró sus puños. La capacidad de poder tomar el poder que deseas con un simple toque. A mí me tomaría unos segundos y mucha concentración tomar un poder. One for All necesita heredarse junto con el poder del predecesor, mientras que tú, con simplemente un toque estableces una conexión por la cual, el Kirk del dueño se traspasa a ti. Desde el principio fue así. Entonces, aquel día tú. Con dudas el joven alzó una pregunta que recibiría una respuesta cruda. No obstante, el Kirk de rechazo. All for One desvió la mirada algo decepcionado. Un poder que su único requerimiento es heredar la sangre de su predecesora para poder ejercerse con libertad. Pensé que dártelo mientras estabas en desarrollo, en el estómago de tu madre podría suprimir esa necesidad, pero me equivoqué. Él alzó su mirada hacia Izuku de nueva cuenta. Al nacer careciste de ese poder. Pero mientras los años pasaban, él me decía lo que ocurriría. Izuku prestó más atención. Él se preguntó a sí mismo. El poder residía en ti, pero necesitaba un medio por el cual funcionar. A pesar de haberlo heredado en ti mientras eras un pequeño feto, no sirvió de nada. Era como un mecanismo sin una palanca. Necesitabas una herramienta para poder ejercer ese poder, por ende yo, la infinita avaricia de ese hombre robó la libertad de una vida que aún no se había formado. Te otorgué una copia de All for One. Los ojos del peliverde se quedaron en blanco. Una herramienta para que tu poder surgiera. Cree el mismo efecto que con el One for All. Al otorgarle a mi hermano el poder de acumular energía más su propio Kirk de transferir quirks, One for All nació al igual que Conexión. Izuku desvió su mirada hacia el suelo. Pero, All for One cerró sus ojos. El Kirk no funcionó como debía. A pesar de no saber cuál era su máximo potencial, de solo tener un aproximado de lo que podrías hacer.
Sabía que no era suficiente. El poder de tu interior se adaptó a All for One tomando esa forma. El joven se alzó lanzando una pregunta más. Entonces, ¿qué demonios haría mi Kirk? Esa pregunta produjo una sonrisa en All for One. Él comenzó a reír mientras los primeros rayos de luz solar chocaban con sus siluetas. No lo entiendes, ¿verdad? Tú tienes la capacidad de alcanzar el poder de origen. La confusión se hizo más grande. ¿Poder de origen? Preguntó Izuku. Sí, pero aún necesitas algo para alcanzarlo. Poco a poco los sonidos de los helicópteros sobrevolando la cúpula comenzaron a ser escuchados. One for all, murmuró Izuku. Para poder alcanzar nuestro deseo necesitas una cantidad de energía inconmensurable que no existe en este mundo, excepto, cientos y cientos de helicópteros del ejército comenzaron a rodear la cúpula. Si lo que deseas saber es toda la verdad, toma el One for All, ven a mi Y. All for One extendió su mano hacia el hombro de Izuku acercándose a su oído. Mata a mí. Un fragmento de la verdad había sido revelado, con ello, las acciones de Midoriya y Izuku serán justificadas. ¿Qué será lo que pasará? Esto apenas da inicio. Esto es If. Próximo capítulo. Despedida. No voy a volver a voy a ir con